Bien, la refinería Deer Park es una empresa que se construyó en el año de 1993 con capital mexicano y capital extranjero allá en Estados Unidos. Los dos inversionistas principales es la Shell Company con el 50% de la inversión del costo total de la planta, y México a través de Pemex con el otro 50% de las acciones. En aquel momento el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los motivos que justificó para la inversión allá en Estados Unidos junto con la Shell para la construcción de esa planta nueva fue de que eso garantizaría darle valor agregado a la producción, a la comercialización de la producción del crudo tipo Maya que produce Pemex. Además, pues garantizaría la venta de la gasolina, ¿verdad? Y eso traería un valor extra por la comercialización ya como producto en gasolina. De esa manera, pues lograba quitar la incertidumbre en cuanto a la venta de petróleo, de una fuerte cantidad de petróleo que produce México en ese momento, de tal manera que teniendo 6 refinerías aquí en México, decide, en lugar, digo, de ampliarlas a esas refinerías en cuanto a instalaciones y nivel de producción, decide asociarse con la Shell para este efecto, ¿verdad? Y así garantizar la venta allá en Estados Unidos del crudo y luego transformarlo en gasolina, ¿verdad? Esas fueron las razones de Carlos Salinas de Gortari para asociarse con la Shell. Entonces el Deer Park ha estado operando en Estados Unidos desde el año de 1993 continuamente, sin parar. Es decir, la planta ya tiene alrededor de 30 años de uso continuo, produciendo gasolina, refinando petróleo. Esta planta se encuentra ubicada en Estados Unidos, en Houston, Texas, en el estado de Texas, en el área metropolitana de Houston, y tiene una capacidad instalada de alrededor de los 42.700 millones de metros cúbicos por segundo, lo que lo ubica en el lugar número 18 entre las plantas más grandes allá en los Estados Unidos. Bien, como sabemos, hace algunos meses el actual gobierno de López Obrador se queda con el otro 50% de la planta. Lo cual tuvo un costo, dijeron o dicen, según divulgan, de $600 millones. La planta, ¿no? El otro 50% de la inversión, como dijimos, ya México contaba con el 50%. Pero bueno, aquí el detalle es por qué la Shell decide deshacerse de su 50%. De esta planta. Bien, en su exposición de motivos, la Shell afirma lo siguiente, y esta exposición de motivos, bueno, la tienen que aportar debido a que el gobierno de los Estados Unidos, según sus reglas, según sus leyes,
necesita de una justificación del por qué se quiere realizar la transacción. Por las razones, bueno, de que hay que pagar impuestos por esa transacción, por ese proceso, ¿no? De compra-venta, o de que la planta ya pasaría a ser propiedad de un solo dueño. Estados Unidos pide una justificación para autorizar, en este caso, si se considera una venta, pues que el proceso continúe como es debido. Para el caso, la Shell manifiesta lo siguiente en una exposición de motivos que le resumo. Dice la Shell que primero el costo de mantenimiento de la planta se ha incrementado fuertemente, y esto es obvio, es lógico, ¿verdad? Seguramente ahí la Shell no está mintiendo, puesto que ya tiene 30 años en operación, es decir, la planta está en estado de obsolescencia, funcionando, pero en estado ya de obsolescencia, ya con rendimientos menores, ¿no? Ya los equipos, las instalaciones, bueno, se han desgastado con el uso continuo por más de 30 años, puesto que la planta no ha parado. Durante 30 años ha estado refinando, ha estado produciendo petróleo. Entonces la Shell dice, estamos gastando demasiado ya en mantenimiento y en reparaciones, porque obviamente no solo es el mantenimiento, después de tantos años, lo que se daña de las instalaciones y equipos hay que reponerlo, entonces hay que repararlo o reponerlo, y esto ha aumentado los costos, y por consecuencia al aumentar los costos de producción, pues baja la rentabilidad, ¿verdad? Que es el punto principal por el que la Shell está justificando la venta. Está bajando la rentabilidad de la planta, y según sus números está bajando fuertemente, de ahí que por lo tanto decidan deshacerse de su mitad, porque no tiene sentido estar gastando más en mantenimiento y ganando poco, ¿verdad? Sus inversores, bueno, requieren de un cierto nivel de rentabilidad de la planta. Como sabemos, una planta para producir o cualquier negocio no solamente es ingresos, producir lo que comercializa. Para tal efecto, pues necesita pues costos, invertir, ¿verdad? De hecho, cuando se inicia el negocio y cuando inició la planta, obviamente tuvieron que invertir primero en instalaciones, que es un capital que se tiene que recuperar. Seguramente ya lo recuperaron después de 30 años, ¿no? Pero es un capital que se va amortizando con la producción, con lo que se está produciendo diariamente o mensualmente y se está vendiendo. Hay una parte que se va a recuperar la inversión primera. Y hasta que no se recupere esa inversión primera, no se puede hablar de ganancias en cualquier negocio. Después de haber recuperado su capital, ya se puede hablar de rentabilidad, ¿sí? En el proceso de producción. Pero al otro lado están los costos de operación, es decir, la planta, después de que se instalan todas las plantas, todos los equipos, la infraestructura, ductos, etcétera, etcétera, lo que tenga que hacerse para que la planta opere, equipamiento, lo que requiera, bueno, tiene que operar, tiene que producir, vienen los costos de operación, los costos de producción que se le denominan, ¿sí? Esos costos obviamente incluyen mano de obra, incluyen los costos por la materia prima, en este caso el petróleo, la compra, los costos de comercialización, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene que, después de venderse la producción, después de comparar los ingresos con los costos, usted tiene que hacer un balance entre costo y rentabilidad, es cuánto queda de beneficio después de haber gastado. Para la Shell, en todo su caso, estos beneficios, esta rentabilidad después de costo, estaba bajando y se estaba incrementando por otro lado, y estaba bajando por el incremento precisamente de los costos de mantenimiento y reparación. La Shell plantea también que la otra opción hubiese sido, puesto que los costos son muy altos de mantenimiento, bueno, restaurarla en algunas partes, ¿no? Pero igual la inversión, se dice, es muy cara.
y, y no quitaba el mantenimiento oneroso. Y la otra alternativa era construir una planta nueva, es decir, desechar esa planta y hacerla nueva, pero los cálculos en la inversión de la CEL dicen que pues igual empezar de cero implicaba inversión voluminosa, una gran inversión nuevamente, ¿sí? Que se tendría que dar un periodo para recuperarla, obviamente, esa gran inversión, y ante la situación que analiza la CEL en el mercado de las gasolinas, que existe ya cierta incertidumbre en cuanto a la demanda, al nivel de demanda, es decir, la cantidad de productos que puedo vender. Sus proyecciones le dicen que ya no era rentable construir una planta nueva, puesto que la inversión inicial muy grande corre riesgo por incertidumbre en el mercado, de recuperar primero y después de tener las ganancias, como ya dijimos. Por tanto, la CEL dice, bueno, mantenimiento muy caro, sale más caro mantenerla que lo que va a tener de rendimiento, no tiene sentido. Hacer una nueva tampoco, restaurarla tampoco, por lo tanto, me deshago de mi parte. No sé si le propuso a México que abandonaran en conjunto a la planta, ¿no? Puesto que ya no es rentable. Sin embargo, México, las razones no las sabemos, el presidente decide quedarse con la otra mitad. Y de ahí viene el proceso, ¿no?, de justificación, el por qué la CEL se deshace de su mitad. Y esas son las razones solamente muy lógicas. Como dijimos, la planta no es nueva, aunque se promociona como nueva, pero la planta tiene más de 30 años funcionando. Está en estado de obsolescencia, ¿sí? Y la CEL lo que hizo es recuperar prácticamente un valor de desecho ya, ¿verdad? Porque seguramente la inversión ya se recuperó en más de 30 años junto con otras ganancias. Bien, entonces el gobierno decide quedarse más bien con la otra parte que pertenecía a la CEL y continuar con la producción. Se dice que actualmente la planta opera el 80% de su producción. Según se sabe, aún tiene cierta rentabilidad, es decir, rentable, ¿no? Pero no la rentabilidad óptima, la rentabilidad esperada, ¿cómo se puede decir? En condiciones normales, no una rentabilidad aceptable, sino que la rentabilidad está rindiendo, pero ya muy poco, de acuerdo a la CEL. Por eso la CEL dice, pues dejo el negocio, ¿no? Claro, la CEL va a continuar con la comercialización de la producción del PAR, pero ahora totalmente manejada por Pemex, producida totalmente, o sea, corre a cargo todo de Pemex ya, ¿no? Costos de mantenimiento, costos de etcétera, etcétera, etcétera. Es más, la CEL informó que meses antes de proceder a la propuesta de deshacerse de su parte, pues habían gastado ya bastante dinero en reparaciones necesarias para que la planta estuviera funcionando, es decir, los costos seguían aumentando. Bueno, pero México decide comprarla y dice que paga $600 millones por la planta. Sin embargo, posteriormente el director de Pemex dice que el costo real ascendió a $1.489 millones, es decir, alrededor de $1.500.000, ¿no? La planta. ¿Esto por qué? Por deudas, ¿no? Tenía que pagar las deudas de la CEL que tenían su parte, ¿sí? No sé, deuda a proveedores, los beneficios de sus inversores, de los socios inversionistas de esa parte. El caso es que tuvo que pagar un monto adicional, sí, porque los 600 millones se supone eran la parte inicial invertida, no de la CEL, más todo lo demás que tuvo que cubrir. Quien se hizo el negocio tenía que cubrir esa parte. Entonces la venta al final ascendió por los $1.489 millones. Es lo que informan las mismas autoridades de Pemex. Es decir, la planta no salió barata, como se anuncia, ¿no? Ni es nueva ni es barata,
¿sí? Se ha gastado bastante dinero y tampoco, de acuerdo a la SEL, es tan rentable como se está asegurando, y además está en estado de obsolescencia. Como dijimos, no es nueva. Tan no es nueva que obviamente que a pocos meses de la compra, de que ya pasó a total control de Pemex, un jueves, hace algunos meses, no recuerdo qué mes, se reportó incendio al interior de la planta, en una de sus unidades. Obviamente esto tuvo un costo, ¿verdad? Porque hubo que reparar, apagar el incendio, etcétera, lo que haya que hacer, reponer lo dañado. Es decir, se incrementa el costo, y así seguramente, como la planta está en estado de obsolescencia, habrá partes que irán claudicando, por decirlo así, ¿no? Tronando a pesar del mantenimiento, y tendrán que ser cambiadas y reparadas, y eso implica una baja en el desempeño óptimo de la planta, ¿no? Poco a poco, ¿no? Tendré que ir parchando partes de la planta para que siga funcionando, y pues el funcionamiento tiene que bajar, aunque dicen que está arriba del 80% ahorita de su capacidad funcionando, pero bueno, ¿a qué costo, no? Y esas son unas de las interrogantes, ¿por qué México, con esto clara análisis de la SEL, que no ocultaron para nada, decir por qué la vendían, ¿no? Por qué se deshacían de la planta, y concreta exposición de motivos, decide comprarla, decide quedarse con otra parte y seguir afrontando los costos altos. López Obrador obviamente anunció esto como un gran evento, ¿no? Y la justificación más clara que dio, o según él la más importante, es que esto garantiza la soberanía de México en cuestiones energéticas, ¿no? Pues sin embargo, pues ahí hay una contradicción, ¿no? Dice que garantiza la soberanía nacional energética. Sin embargo, pues la planta está en Estados Unidos. La planta produce en Estados Unidos y paga impuestos en Estados Unidos. Se ajusta a las leyes de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto de soberano, pues está algo en entredicho, no algo está en entredicho totalmente, puesto que depende de las leyes, los reglamentos de Estados Unidos, de las condiciones de Estados Unidos, y además paga impuestos en Estados Unidos. Es una parte de la producción que genere Pemex, de los beneficios se tienen que ir a las arcas de los Estados Unidos, no se quedan en México, si es que estuviera produciendo en México, ¿verdad? Entonces ahí eso de la soberanía nacional, bueno, queda en entredicho. Pero bueno, es la justificación que se dio. Entre otras cosas, de la justificación, bueno, se ha propagado mucha propaganda. Hay allí videos de gente que dice que pues que la planta, digo un poco de amarillismo, ¿verdad? Que la planta es nueva y que está operando cuando nadie creía que entrara en funcionamiento, que está operando. Bueno, la planta nunca ha parado. De los 30 años que tiene, nunca ha parado. Y como ya vimos, no es nueva ni costó barata, ¿verdad? No costó los 600 millones de dólares, costó alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿sí? En estado de obsolescencia. Segundo, tampoco garantiza la soberanía nacional en cuestiones energéticas, porque se encuentra en los Estados Unidos, sujeta a los reglamentos de los Estados Unidos y paga impuestos en Estados Unidos, y emplea personal principalmente de Estados Unidos. Bien, esa es la cuestión de Del Par,
de la planta de IPAR, ahora propiedad totalmente de Pemex. Bien, bueno, pues queda este análisis. No sabemos qué pasará, obviamente que la planta irá en detrimento muy pronto, de acuerdo a los análisis de la Shell, pues hay fundamentos, tiene 30 años, los rendimientos no van a ser los pomposamente divulgados, ¿sí? Ni los beneficios, y una gran parte pues se queda en Estados Unidos. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que rentable no lo será, tampoco beneficia a la soberanía nacional, y bueno, queda esto para el análisis. Simplemente se han expuesto algunas situaciones no divulgadas, ¿verdad?, sobre este aspecto. Bueno, gracias.